Reciban saludos afectuosos. Yo soy el pastor José Briceño de la Iglesia Cristiana El Puerto, aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Hoy me siento muy contento y agradecido y sobre todo expectante porque este es un momento histórico, es un día muy importante para el cristianismo por la forma en que la palabra de Dios va a ser transmitida. Para nosotros es la primera vez que lo hacemos y esperamos no tener mayores inconvenientes, y a la vez estamos profundamente agradecidos por todo el equipo que está trabajando arduamente para que esto sea posible. También estoy completamente agradecido con Dios por la oportunidad que me brinda una vez más de tener el privilegio, el honor y la inmensa responsabilidad de predicar su santa y bendita palabra. Daré lectura de la palabra de Dios en Mateo 21, 18 y 19 en la Nueva Traducción Viviente, que dice: por la mañana, cuando regresaba a la ciudad, tuvo hambre, y al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no halló nada en ella sino solo hojas, y le dijo: nunca jamás brote fruto de ti. Y al instante se secó la higuera. Oremos. Padre bendito que estás en el cielo, te alabamos y te bendecimos desde lo profundo de nuestros corazones. Señor, sabemos que nosotros estamos limitados por el tiempo y el espacio y confinados a un lugar, pero tú eres omnipresente y omnisciente y todopoderoso, y tu palabra no está presa. Oramos, Señor, para que esta palabra viva y eficaz, Señor, obre en nuestros corazones. Te pedimos ser guiados por tu Santo Espíritu a toda verdad y justicia. Bendice a todos tus siervos, pastores, evangelistas, misioneros y ministros que se están dando la tarea de anunciar este glorioso evangelio en toda la tierra. Bendice a todos los oyentes, en el precioso nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Estaremos compartiendo, como decía Natalia, una serie de predicaciones de Semana Santa acerca de eventos inmersos en la última semana de la Pasión de Cristo, la cual hemos titulado Camino al Calvario. La maldición de la higuera es el mensaje que hoy quiero compartir con todos ustedes. Así que quiero que me acompañen al Evangelio según San Marcos en el capítulo 11, versículos 12 y 14 y 20 al 21. Utilizaré la Nueva Traducción Viviente en sus siglas NTV. Antes de abordar el texto, quiero hacer un breve y conciso recorrido desde el día domingo de la última semana de Jesús, de Betania a Jerusalén, día domingo. Cuando Jesús hizo su entrada triunfal a Jerusalén, ese día experimentó sentimientos y emociones en la cúspide de su tensión. Experimentó gran gozo, pero también oposición. El rey, vestido de humildad, entró montado en un burrito a la ciudad de Jerusalén. En medio de una alfombra decorada de vestiduras y frondosas ramas de palmera, haría su entrada el Hijo de David entre gritos de alabanza por todos los milagros que él había hecho. Todo Jerusalén enloquecía a medida que Jesús descendía a Jerusalén. ¿Quién es este?, preguntaban. ¿Es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea?, respondían. Al margen de esta algarabía, los celos y la envidia consumían a un grupo de fariseos que a su vez le reclamaba. También experimentó profunda tristeza. Al acercarse a Jerusalén, repentinamente surgió un cambio dramático y muy conmovedor en la persona de Jesús, cuando se rompió en un llanto de lamento por Jerusalén. Sí, por aquella Jerusalén a quien las Escrituras se refieren como la ciudad del gran rey. Jesús tuvo una visión desoladora sobre la destrucción de Jerusalén a causa de haberle rechazado como el Mesías y de no creer en él. Literalmente, Lucas lo narra así: al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar diciendo: ¿cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos.
No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar, porque no reconociste cuando Dios te visitó. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Ya en el ocaso del domingo, Jesús y sus discípulos regresaron a Betania, el hogar de Lázaro, Marta y María, donde probablemente se estaban hospedando. Ahora sí, leamos el Evangelio según San Marcos en el capítulo 11, versículo 12 al 14. Era día lunes. A la mañana siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Vio que a cierta distancia había una higuera frondosa, así que se acercó para ver si encontraba higos, pero solo tenía hojas porque aún no había comenzado la temporada de los higos. Entonces Jesús dijo al árbol: que nadie jamás vuelva a comer tu fruto. Y los discípulos lo oyeron. Versículo 20 al 21. A la mañana siguiente, martes, al pasar junto a la higuera que él había maldecido, los discípulos notaron que se había marchitado desde la raíz. Pero Pedro recordó lo que Jesús había dicho al árbol el día anterior y exclamó: mira, Rabí, la higuera que maldijiste se marchitó y murió. Así que vamos a empezar a compartir versículo por versículo. El día lunes, de Betania a Jerusalén. A la mañana siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. La vida de Jesús iniciaba muy temprano de mañana, siendo aún muy oscuro cuando apartaba su tiempo para entrar en profunda devoción ante la presencia de su Padre Celestial. Así que seguramente ya habían transcurrido varias horas cuando salió junto con sus discípulos de la aldea de Betania hacia Jerusalén, que se encontraba de 2 a 2,5 kilómetros de distancia, por lo cual Jesús tuvo hambre. Betania significa casa del pobre o de la aflicción. Era esa pequeña aldea donde vivían sus entrañables amigos Lázaro, Marta y María. Algo importante a destacar en esta porción de la Escritura es que aquí se nos muestra la naturaleza humana de Jesús. Jesús tuvo hambre. Jesús experimentó cada una de las necesidades físicas normales que caracterizan a los seres humanos, como tener sed y el cansancio. Recordemos que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, tiempo en el cual ayunó durante 40 días y 40 noches, después de los cuales tuvo mucha hambre. Jesús tuvo hambre. Él necesitaba el alimento para suplir su necesidad física. Sin embargo, más allá de ciertamente un hambre física o material, había una necesidad de Jesús que no le sería suplida de lo que él esperaba y de quien él lo esperaba. Así que sigamos leyendo el versículo 13. Vio que a cierta distancia había una higuera frondosa, así que se acercó para ver si encontraba higos, pero solo tenía hojas porque aún no había comenzado la temporada de higos. A cierta distancia, de lejos, había una higuera frondosa. Era tan vistosa que llamaba la atención de tal manera que a cierta distancia podía verse. Las higueras eran comunes en Palestina y muy apreciadas. Algunas alcanzaban una altura o una anchura de 7 metros. La higuera representaba a Israel. Oseas 9:10 nos dice: como uvas en el desierto hallé a Israel, como las primicias de la higuera en su primera cosecha vi a vuestros padres. Al igual que la higuera, a la distancia podía verse Jerusalén en todo su esplendor, la capital religiosa, una ciudad llena de palacios, torres, magníficos jardines. El templo de Herodes podía verse, la torre Antonia, el teatro y el hipódromo romano. Solo que había un grave problema: no había fruto en ella. Era una higuera frondosa. Esta higuera era solo apariencia.
Y la apariencia es aquel conjunto de características que parece poseer una persona o cosa, pero que en realidad no tiene. Un refrán dice: las apariencias engañan, o hablando de ser precavidos diríamos: no te guíes por las apariencias. Seguimos leyendo. Dice que a cierta distancia así había una higuera frondosa. Así que Jesús se acerca para ver si encontraba higos, pero solo tenía hojas. Esta higuera solo tenía hojas, muchas hojas, pero nada de fruto. Como dicen por ahí, mucho ring ring, pero nada de paletas, o mucho ruido y pocas nueces. Al igual que la higuera frondosa, Israel era toda una hermosa apariencia religiosa. Israel fue llamado a ser luz a las naciones, sin embargo estaba sumergida en una total oscuridad. ¿Qué fruto esperaba Dios de Israel? Miqueas 6:8 dice: el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Jesús, sin embargo, solo encontró impiedad, insensibilidad y arrogancia. Qué fácil es caer en el orgullo espiritual. El hilo que separa la humildad de la soberbia es muy delgado. En Israel no se encontró adoración, oración ni justicia. El pueblo no era santo, justo, leal, ni fiel, ni amaba a su prójimo. Israel era evidentemente una higuera estéril que ocupaba terreno, pero que había que cortar. ¿Cómo no recordar la parábola de la higuera estéril narrada en Lucas 13, del 6 al 9, que dice así? Luego Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Finalmente dijo al jardinero: llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo. Córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. El jardinero respondió: Señor, dale otra oportunidad, déjala 1 año más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Si el año próximo da higos, bien. Si no, entonces puedes cortarla. Seguramente no aprovechó su última oportunidad y ahora se culmina la trágica historia. Israel era aquella higuera estéril y las hojas solo cubrían su desnudez, como le había hecho Adán y Eva después de la caída. Qué terrible es solo ser una apariencia religiosa de aparente piedad. Hoy en día muchas iglesias están enfocadas en lo exterior, más preocupadas de su imagen visual. Quieren estar a la vanguardia, alta tecnología y otras cosas que no son malas en sí mismas, pero que pueden desenfocarte del propósito de Dios para su iglesia. El éxito de una iglesia lo determina Dios por medio de la fidelidad en el mensaje de su palabra, que ahí se predique y se enseñe, sin importar si hay poca o mucha gente, o si es pequeño o grande lugar. Es la predicación de todo el consejo de Dios y su afirmación en la vida de los creyentes lo que determina el éxito de una iglesia. El propósito de Dios para su iglesia es ver una iglesia hermosamente ataviada para su marido, una iglesia santa y gloriosa, una iglesia consagrada a Él, una iglesia que encuentre plenitud y deleite en aquel que lo llena todo, una iglesia que lo ame y le sirva de manera humilde y de todo corazón. Una iglesia de convicciones firmes y de una fe inquebrantable. Una iglesia de testimonio honorable ante el mundo. Una iglesia influyente con el poder de la levadura del evangelio de Cristo. Una iglesia viva y dinámica que sea guiada a toda verdad y justicia bajo el poder
del Espíritu Santo. Qué desgracia es ver una persona aparentemente religiosa. Hay personas que pueden saber mucho de la Biblia, leerla cada año, saben de memoria muchísimos versículos de ella, lo cual es bueno. Lo triste de todo esto es que la conocen, pero no la viven. Saben mucho de doctrina y teología, credos y confesiones, leen grandes títulos de libros de autores reconocidos, pero su vida no cambia. Siguen con sus mismos vicios y conductas desagradables. Son piedras de tropiezo. Pueden ser elocuentes predicadores, pero sus mensajes parecen no aplicarse a ellos. Así que como la higuera frondosa, solo están vestidos de hojas. Jesús más adelante haría una gran censura a los líderes religiosos de Israel en Mateo 23. Y podemos leer algunos versículos, por ejemplo, del 2 al 5. Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos: los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Y escuche el versículo 5: todo lo que hacen es para aparentar. De los versículos 25 al 28, Jesús ahora se dirige a los maestros de la ley y a los fariseos. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia, y se permiten todo tipo de excesos. Fariseo ciego, primero lava el exterior de la taza y del plato, y entonces el exterior también quedará limpio. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Porque son como tumbas blanqueadas, hermosos por fuera, pero llenas de huesos de muertos y de toda clase de impurezas por dentro. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. Versículo 13: así que vio a cierta distancia una higuera frondosa y se acercó para ver si encontraba higos, pero solo tenía hojas, porque aún no había comenzado la temporada de los higos. A cierta distancia, el hombre que se siente un ser súper espiritual se mira frondoso. Es como la higuera cubierta de grandes hojas, pero en la medida que te acercas y observas más allá de las hojas o la apariencia, te darás cuenta que su vida aparentemente espiritual no tiene fruto ni para él ni para nadie. ¿Recuerdas la parábola del fariseo y el cobrador de impuestos? Lucas 18 del 9 al 14 lo dice. Dice que luego Jesús contó la siguiente historia. Algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Aparentemente
hablando de apariencias, esa higuera no tenía fruto cuando Jesús se acercó a buscarlo, porque sencillamente no era temporada de higos. Sin embargo, es importante saber lo siguiente: la cosecha principal de higos era a finales de verano y el invierno. Los higos pequeños pero comestibles aparecían en primavera, más o menos en el tiempo de la Pascua, antes o junto con las hojas verdes. Es bien sabido en Palestina que el fruto aparece antes que las hojas. Pensando en que no era temporada de higos, recuerdo la parábola de los talentos, cuando el último siervo se presentó para rendir cuentas y le dijo al amo, tratando de justificar su negligencia: amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Mateo 25, 24 al 25. Aun cuando el siervo irresponsable difama a su amo por la forma en que se dirige a él y lo que expresa de él, lo cual era una absoluta mentira, el amo le responde como si en realidad así era él. Y le dice: siervo perverso y perezoso, si sabías lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Así que continuamos leyendo, versículo 14. Entonces Jesús le dijo al árbol: que nadie jamás vuelva a comer tu fruto. Y los discípulos lo escucharon. Después Jesús regresa a Betania, y el martes, a la mañana siguiente, al pasar junto a la higuera que él había maldecido, los discípulos notaron que se había marchitado desde la raíz. Pedro recordó lo que Jesús había dicho del árbol el día anterior: mira, Rabí, la higuera que maldijiste se murió, se marchitó y murió. El que Jesús haya maldecido a la higuera no es incongruente con su enseñanza en la que se nos manda no maldecir. En relación con Jesús, maldecir es un acto reservado solo al santo y justo juicio de Dios. Es una palabra de Dios que produce la desgracia o la muerte sobre los hombres o las cosas a causa del pecado. ¿Por qué Jesús maldijo la higuera? ¿Maldijo su esterilidad o la maldijo a causa de su mal fruto? Por ambas cosas la maldijo. La maldición de Jesús a la higuera representa el juicio de Dios sobre la nación de Israel por rechazarle como Mesías y por ser una religión ritualista e hipócrita. Jesús contestó: hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Marcos 7:8. Así como la higuera era un símbolo de bendición y prosperidad para la nación de Israel, simbolizó su juicio y su muerte inminente. Así que el versículo 20 dice que a la mañana siguiente, al pasar junto a la higuera que había maldecido, los discípulos notaron que se había marchitado desde la raíz. Así que los discípulos oyeron cuando Jesús maldijo a la higuera, y al día siguiente notaron que se había marchitado. Mateo nos dice que inmediatamente se marchitó. Marchitar es hacer que una planta o una flor pierda su lozanía, frescura y verdor y comience a secarse. La higuera se marchitó no solo del exterior, sino desde la raíz. Quedó completamente seca. Es a través de la raíz que el árbol recibe los nutrientes de la tierra para poder vivir y dar fruto. Lamentablemente, la higuera no solo se marchitó y se secó externamente, sino desde la
llama raíz. Y es por eso que Pedro exclama: mira, Rabí, la higuera que maldijiste se marchitó y murió. Aquí podemos ver la autoridad y el poder de las palabras de Jesús y lo que producen en aquello que no produce o produce mal fruto. Mateo nos dice que al ver esto los discípulos quedaron asombrados y le preguntaron: ¿cómo se marchitó tan rápido la higuera? Un árbol enfermo podría tardar muchas semanas o muchos meses en morir, o por alguna situación particular tardaría varios días en morir. La higuera, como todo aquello que tiene vida, tiene un proceso de deterioro y muerte. Tú y yo nacemos, vivimos, nos reproducimos y morimos. Físicamente, desde que nacemos, así como empezamos a vivir, empezamos a morir. Cada día que pasa desde que nacemos es un día menos de nuestro calendario. Este cuerpo físico poco a poco se va desgastando y deteriorando hasta el día que pierde su pulso, se detiene su corazón y entonces la vida cesa en esta tierra. Sin embargo, sabemos que hay muertes fulminantes como la pulmonía, un infarto mortal, una embolia o un accidente. Esta higuera, después de que Jesús la maldijo, de inmediato, sin ningún proceso de deterioro, murió. Así que la higuera personificó a Israel espiritualmente muerto. Sus hojas representaron la religiosidad externa y su falta de fruto simbolizó su esterilidad. Y ya para concluir, nosotros los creyentes, al estar unidos a Cristo, podemos dar mucho fruto. Leamos lo que las escrituras nos dicen: la vid y los pámpanos en Juan 15. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, y los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque apartados de mí no pueden hacer nada. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos, y eso le da mucha gloria al Padre. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos verdaderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. El apóstol Pablo nos exhorta diciendo en Filipenses 1, 10 y 11: quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que vivan y lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Que estén siempre llenos de fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Termino. Pablo, en su carta a los Colosenses, nos dice: le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Así que quiero animarte a que sigas unido a Cristo para que tu vida sea fructífera, y así el Padre Celestial reciba toda gloria, alabanza y honor. Oremos, por favor. Señor, te damos las gracias por este breve mensaje que nos has permitido predicar. Te pido que tu palabra, que es viva y eficaz, haga una obra poderosa en el corazón de cada vida que te está escuchando. Quiero pensar que ellas representan a una tierra fértil, que la semilla de tu palabra, la semilla del evangelio sea sembrada en sus corazones para
pueda dar el fruto que gracias a la obra del Espíritu Santo hará germinar. Señor, te doy las gracias y que todo lo que hagamos en tu nombre y para tu gloria siempre esté sujeto a tu santa voluntad. Bendice a los oyentes que en este momento, Señor, están sintonizados con nosotros, para que ahí en su lugar tú envíes bendición y vida eterna. Te damos las gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por habernos escuchado.